Hola, en este vídeo me planteo los siguientes objetivos. Básicamente vamos a conocer qué es lo que opinaban los primeros trabajos o los trabajos pioneros que abordaban el teletrabajo en la época de los 80 del siglo pasado, es decir, estamos hablando de más de 40 años y lo que me interesaría es que al final supierais cómo se definía el trabajo remoto y el trabajo en equipo en los artículos pioneros, cuáles eran las principales motivaciones del remoto, o sea, qué es lo que consideraban que era la principal aportación del trabajo remoto entonces, cómo se definía el impacto que tenía este tipo de trabajo y también qué características se suponía que debían tener los puestos de trabajo teletrabajables o las personas que optaban a teletrabajar. Insisto, en la visión que teníamos hace un montón de años y ver si esto de alguna forma ha podido marcar alguna tendencia que todavía pervive en nuestros días. Vamos a empezar por las definiciones básicas que aparecían en aquel tiempo. El teletrabajo se consideraba una interacción, obviamente a distancia, entre dos o más personas o entre las personas y unas máquinas que facilitaban información a estas personas para tomar las decisiones que necesitaban en su día a día. Y todo esto pues, estaba mediado, facilitado por determinadas tecnologías de la información, las que hubiera en aquel momento. El grupo de trabajo se caracterizaba por tener un contacto cara a cara en un contexto laboral y que este contacto facilitaba una interacción entre las personas y estas interacciones podían ser de muchos tipos, desde interacciones para consultas específicas de tus decisiones de trabajo, de información que necesitabas para tu trabajo, o bien las conversaciones que se daban alrededor de una máquina de café o una charla informal que permitía romper la rutina, ¿no? Pues una pequeña broma, un pequeño comentario, un pequeño interesarte por las otras personas, que te cortaba la rutina del trabajo del día a día o tu dinámica normal del día a día y te refrescaba un poquito y seguías trabajando. Estos eran los enfoques o la visión que había en los años 80. Probablemente el concepto de trabajo en remoto sigue siendo vigente en nuestros días, probablemente el modo en que se piensa el grupo de trabajo en estos días tenga ciertas diferencias respecto a cómo se abordaba en los años 80. También en aquel momento se tenía claro que había tres tipos de flexibilidades, tres tipos de dimensiones de la flexibilidad que se ponían en juego cuando se movía al remoto. Una de ellas, evidentemente, era la flexibilidad del lugar. Te podías conectar o interaccionar con otras personas desde distintos lugares, separados físicamente, separados incluso geográficamente. Otro era la flexibilidad de tiempo y, por último, también había una flexibilidad de procesos. Normalmente se hablaba mucho más de la flexibilidad del lugar, bastante de la flexibilidad de tiempo y prácticamente para nada se hablaba de la flexibilidad de procesos. Reinterpretando estas opiniones o estas cosas que se sabían desde hace 40 o 50 años al terreno actual, ¿qué pasaría con estas flexibilidades cuando lo que pasamos es, en vez de un trabajo individual en remoto, a un trabajo en equipo remoto? Obviamente la flexibilidad del lugar probablemente no cambia nada, pero la flexibilidad de tiempo y flexibilidad de procesos quizá vayan a depender del tipo de tareas que aborden los equipos. Cuando estás con tareas secuenciales, donde hay muy poquita dependencia y esta dependencia se hace en un punto de corte donde hasta cierto momento yo trabajo y traslado el testigo a otra persona que trabaja en un tiempo de manera prácticamente individual o autónoma y traslada el testigo a otro, es decir, en conjunto un equipo, hemos completado un proceso, pero en cada etapa hemos estado trabajando de manera prácticamente independiente. Esa es una situación, pero si las tareas lo que requieren es una interdependencia muy fluida, muy frecuente, mucha interacción entre las personas para ir resolviendo pequeñas dudas, pequeñas cuestiones o pequeñas decisiones o grandes decisiones, pero en múltiples momentos mientras se va trabajando, en ningún momento dejas el testigo, sino que estás siempre con una mano en el testigo mientras están otras personas colaborando. Claro, en este caso, si estamos todos en el mismo edificio y además de manera presencial, es muy fácil esta interacción, interdependencia o el flujo entre tareas o gestionar todo el paso de un tipo de tareas a otras. Sin embargo, cuando estamos en remoto, pues hay que planificarlo mucho mejor, ¿no? Y el hecho de que la flexibilidad de tiempo en este caso puede ser muchísimo más impactante, puede tener muchísimo más impactante y por supuesto también la flexibilidad en procesos, ¿no? En cómo hacemos las cosas, qué alternativas tenemos para elegir el modo en que hacemos las cosas, ¿no? Cuando estamos en equipo, pues esto es mucho más complejo y mucho más complejo de gestionar y tenemos que planificarlo, anticiparlo y comunicarlo.
Volviendo a los clásicos, a la visión que había en los años 80, pues, los principales beneficios, o por aquellos que se resaltaban más cuando se hablaba del teletrabajo, fundamentalmente eran los costes asociados al transporte desde tu lugar de residencia hasta el puesto de trabajo y vuelta al lugar de residencia, y fundamentalmente se analizaban por los tiempos que invertía o que perdía la gente en estos transportes, los costes que eso les implicaba en gasolina, en transportes públicos o lo que fuera, la contaminación que esto podía generar, todo este movimiento de personas desde sus puestos de trabajo a las oficinas, y también el impacto que eso tenía en los ahorros de energía o la sostenibilidad, ¿no? Vinculado también al aspecto de comunicación, de contaminación. Esos eran los temas principales en aquel momento. Del mismo modo que se entendía ya desde hace más de 40 años que el teletrabajo impactaba de manera global o de manera sistémica, es decir, había muchos elementos que se veían afectados cuando tú ponías en juego el concepto o el aspecto de teletrabajo. Había impacto, obviamente, para la persona individual, para la persona que trabajaba, sus tiempos, su conciliación y otros tipos de aspectos, pero también tenía un impacto en los equipos en los que esta persona estaba inmersa y la organización que daba paraguas a estos equipos. Pero al mismo tiempo se reconocía que había un impacto también para la sociedad como conjunto. Por un lado, empresas que proporcionaban servicios o productos vinculados a la posibilidad de realizar este teletrabajo, desde aplicaciones en la nube o de plataformas colaborativas, que en aquel momento eran escasas y que en estos momentos o en estos días estas cosas han cambiado mucho, pero también podríamos llegar a los bares o restaurantes de determinadas zonas que podrían verse impactados porque un flujo de personas se movía o no se movía, o se quedaba en un lado y no se movía hacia el otro. Y por supuesto otros agentes sociales que podían verse impactados por este tipo de cosas. Sabíamos que ese impacto existía desde hace tiempo, y ese impacto se concretaba sobre todo en la parte de lo que sería la organización, las personas y los equipos, en una complejidad adicional para lo que tenía que ver con la supervisión del trabajo, no solo para saber si se estaba haciendo o no el trabajo, sino cómo se estaba haciendo y cómo podíamos apoyar a que ese trabajo se hiciera mejor. La supervisión se complicaba, también se podía complicar la visibilidad que tenía la persona dentro de la organización y cómo podía estar afectando a su promoción o escalar diferentes niveles dentro de la organización, y también eso está muy relacionado con la capacidad de crear redes, networking dentro de la empresa y también dentro de la empresa y fuera de la empresa, ¿no? Y el teletrabajo estaba claro que eso era una de las cosas en las que podía impactar. También impactaba al vínculo que se establecía entre las personas y su organización o sus equipos, es decir, el modo en que tú socializabas y creabas entornos más de amistad junto con entornos de trabajo, ¿no? Cómo juntabas todo esto. Y eso estaba vinculado al efecto o al impacto que tenía el teletrabajo con las interacciones que se proporcionaban. Y estas interacciones desde hace tiempo ya se han clasificado como en 3 categorías, ¿no? Las que serían puramente técnicas, aquellas que están vinculadas con las tareas o las decisiones profesionales que tienes que tomar, y entonces tú comunicas, te interaccionas con otras personas para resolver asuntos del trabajo, y también se da el caso de interacciones sociales, es decir, cuando tú compartes cosas o tienes interacciones que no están vinculadas directamente a tareas compartidas, sino que tienen aspectos puramente sociales. Y también se sabía desde hace un montón de tiempo que en los entornos de trabajo, en los puestos de trabajo donde tus tareas eran esencialmente rutinarias y repetitivas, estas interacciones sociales tenían un papel muy importante en el bienestar del trabajador, en el compromiso, la satisfacción, incluso en el modo en que él o ella desarrollaba sus tareas dentro de la organización. Y claro, ya que teníamos las interacciones técnicas y las sociales, pues también surgió una tercera categoría que era como un híbrido entre las dos, ¿no? Ese conjunto de interacciones que comparten tanto el aspecto social como el aspecto de trabajo, como por ejemplo cuando realizas aprendizaje por observación con otros compañeros, o cuando tienes algún tipo de charlas informales que te generan puntos de mejora dentro de los procesos, los productos o los servicios o los métodos que haces en la organización, ¿no? Y es este tipo de interacciones híbridas donde se juntan las dos cosas. Y lo que está muy claro es que el teletrabajo ya se sabía desde entonces, y creo que se continúa sabiendo, y bueno, es una de las principales preocupaciones, es cómo gestionar estas interacciones cuando vas pasando de un modo presencial o cuando te mueves de un modo habitualmente presencial a un método habitualmente remoto, o sobre todo la complejidad adicional que generan entornos híbridos donde al mismo tiempo hay personas en remoto y en presencial, y cómo gestionas estas interacciones para que fluyan de la manera adecuada para que tengamos un buen desempeño en el equipo. También se estudió en su momento, y había publicaciones científicas que hablaban de cuáles eran las características que se
identificaban en los puestos de trabajo para que pudieran ser teletrabajables. Y en los 80 se consideraba que un puesto de trabajo era teletrabajable cuando se necesitaba mucha concentración para realizar ese trabajo, no requerías unos equipamientos, unos materiales o unas instalaciones físicas especialmente complicadas, es decir, que cualquiera pudiera tenerlos en cualquier lugar, su propia casa o en centros de trabajo o incluso en una biblioteca, podrías estar en cualquier sitio de esto si no tenías unos requerimientos especiales para poder realizar tus tareas. No necesitabas demasiada comunicación con tus compañeros, es decir, podías trabajar en lotes bastante independientes, te podías coordinar en algún momento cuál era tu paquete de trabajo, pero a partir de ahí tu paquete de trabajo lo desarrollabas prácticamente sin ninguna interacción o sin excesiva interacción con otras personas, y al mismo tiempo tú podías tener un control. Estos puestos de trabajo se caracterizan por tener un control individual del ritmo del trabajo, de cuándo está realizada la tarea, de cuándo está completada la tarea. También facilitaba a que fueran teletrabajables que tu trabajo tuviera unos entregables claros y definidos, y si el trabajo o el producto o el servicio es muy largo, estos entregables se podían desglosar en hitos intermedios que te permitían ir viendo cómo avanzaba o el progreso que realizabas, y que no necesitaba un feedback de personas del equipo para realizar las tareas complejas, ¿no? O sea, si tenías una tarea compleja la podías resolver tú independientemente de consultar a otras personas. Como veis, con esta definición dirías, bueno, pues un puesto de trabajo que parece que los equipos no aparecen por ningún lado. Pensaba que eran los años 80 y pues bueno, ahí se pensaba como se pensaba y se trabajaba como se trabajaba. Y respecto a las características que debían tener las personas susceptibles de trabajar de manera adecuada, pues debían ser personas flexibles en cuanto a sus estilos de vida, sus modos de vida. O sea, el modo de pasar de presencial a remoto toca muchos aspectos, requiere muchos ajustes o microajustes y que condicionan el modo en que habitualmente tú vives, trabajas y te relacionas con tu entorno, ¿no? Entonces, tenían que ser personas capaces o dispuestas de hacer este ajuste. Personas con una elevada automotivación, con una elevada autodisciplina y con no excesiva necesidad de interacción social, porque si no verían mermada su ilusión por el trabajo, porque todas estas cosas les condicionaban. Yo creo que en estos momentos sois capaces de saber cómo definían el trabajo remoto y el trabajo en equipo los primeros artículos que empezaron a hablar de estas cosas, o las primeras investigaciones que empezaron a hablar de estas cosas, cuáles eran las principales motivaciones o los principales impactos que se consideraban vinculados al trabajo remoto, y también cuáles son las características principales que en aquel momento se visualizaban que debían tener los puestos de trabajo para poder ser realizados en remoto, o las personas para poder trabajar de manera eficiente y satisfactoria para ellas en trabajo remoto. Y con todo esto yo creo que ya podéis ir empezando a tener una visión personal acerca de si estos trabajos pioneros contemplaban lo que podría ser una modalidad de trabajo remoto en equipos y se centraban fundamentalmente en puestos de trabajo individuales. De modo que extrapolar las conclusiones que se tenían en aquel momento al momento actual, y sobre todo cuando estamos pensando en puestos o trabajo remoto de equipos, pues quizá requieren que tengamos que hacer unas adaptaciones y quizá cambiar algunos puntos de vista, unos planteamientos e incorporar nueva evidencia a lo que se sabía desde hace mucho tiempo. Si tenéis curiosidad de indagar un poquito más en estos clásicos, os dejo unas cuantas referencias de probablemente los primeros artículos que se fueron tratando sobre el tema, y también pues, algunos títulos de crédito de las imágenes que os he mostrado en esta presentación.